En este vídeo voy a hacer un análisis de la última hora del mercado, tratando qué está pasando en las criptomonedas y cómo debemos actuar en este tipo de situaciones de menor volatilidad. Bueno, el análisis de hoy va a ser un análisis algo distinto, luego trataremos con gráficas, no os preocupéis, en una etapa un poco más avanzada del vídeo. Sin embargo, en estos primeros minutos quería enfocarlo y lo voy a enfocar de un modo un poco más reflexivo, de un modo un poco más personal en cuanto a qué es lo que está ocurriendo, cómo estoy enfocando yo esta falta de volatilidad y por qué este tipo de situaciones son las situaciones que realmente a largo plazo terminan definiendo quién se dedica y prospera o genera algún tipo de ingreso en estos mercados, ya no solo en criptomonedas, sino en el mundo de las inversiones, y se desvincula del resto de personas que no terminan generando ningún tipo de ingreso o como mínimo un ingreso de forma consistente. Antes de empezar, simplemente quería recordaros que estamos iniciando, justamente mañana mismo dará inicio un concurso de trading increíble en el cual simplemente por operar, sin ningún tipo de obligación, restricción o regla impuesta, vais a poder ganar decenas de miles de dólares en premios, mentorías conmigo, viajes, cuentas de fondeo, en definitiva un montón de elementos, un montón de premios que os van a llegar solo por seguir haciendo trading. Abajo en el primer comentario fijado y la descripción del vídeo encontráis una pequeña página en la cual he resumido en un vídeo de 4 minutos todo lo que son los premios, las normas, etcétera, etcétera. Habiendo dicho esto, para quien lleve, qué sé yo, un año debajo de una piedra, estamos viendo que el mercado está en una tesitura poco volátil. La volatilidad no solo la tenemos que enfocar dentro de un ámbito de poco movimiento, sino que también hay que enfocarla dentro de un ámbito temporal. Es decir, si después de haber pasado un año la situación del mercado, técnicamente hablando o en cuanto a precio, es la misma que 365 días atrás, tú en cuanto a trading, en cuanto a especulación a corto plazo, has podido generar rentabilidad. Ahora bien, en cuanto a inversión, no has generado absolutamente nada. Y no solo eso, sino que tienes que contar con la devaluación de la moneda. Pero no solo eso, también tienes que contar con el coste de oportunidad. Es decir, hay varios factores en los cuales, sí, si nosotros miramos, el S&P 500 ha caído con fuerza, ha subido con fuerza, Bitcoin ha subido mucho, ha entrado en un rango, ha caído, ha vuelto a subir, tal, pero la realidad es que el precio, hoy en día, sobre todo enfocándolo en el ámbito de las criptomonedas, es literalmente el mismo que hace bastantes meses. Y como digo, eso no solo afecta a que ha pasado mucho tiempo y tu capital invertido es el mismo, sino que afecta también a la devaluación de la moneda y al coste de oportunidad. El ser humano, de alguna forma, si lo miramos de manera fría, está preparado para actuar. Es decir, somos seres vivos que lo que buscamos es la supervivencia, lo que buscamos es mantenernos vivos, intentar procrear, que no se extienda la especie, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando veíamos que, yo qué sé, hace siglos se movía una rama, lo que intentábamos hacer de alguna forma era correr. ¿Por qué? Pues porque si tú corrías, lo peor que podía pasar es que el movimiento de esa rama la causara el viento. Pero si corrías y detrás de esa rama había un depredador que podía acabar con tu vida, ya te habías salvado, ya habías sobrevivido. Entonces, genéticamente estamos preparados y programados para eso, para sobrevivir, para intentar movernos constantemente, para actuar, para accionar. Estamos preparados en todos y en cada uno de los ámbitos para eso. De hecho, si creemos en la teoría del cerebro triuno, nos damos cuenta de que el primer cerebro, el más histórico de todos, el más antiguo, es el cerebro reptiliano. Este cerebro es el que a día de hoy reacciona con mayor velocidad ante cualquier situación, simplemente porque activaba o porque activa, igualmente a día de hoy sigue haciéndolo, activa ese modo supervivencia. Todos los animales vertebrados tenemos ese cerebro y ese cerebro o esa forma de reaccionar lo que nos permite es sobrevivir a largo plazo. De hecho, hay un experimento que me gusta mucho y es
hace muchos años se hizo este experimento y es que se metió en una habitación en la cual no había absolutamente nada a personas. Se iba metiendo en esa habitación a diferentes personas y simplemente esa habitación tenía un pequeño interruptor, que en el momento en el cual tú clicabas ese interruptor, lo que ocurría es que te electrocutabas. Tenías una pequeña electrocución y ya está, y seguías. Evidentemente no era mortal, porque si no el experimento termina, pero te electrocutabas. Pues bien, el 68% de las personas clicaron ese interruptor, lo cual implica que la gente, antes que aburrirse, prefiere sentir dolor, simple y llano. Si tú te metes en una habitación, más del 60% de personas, de las que vayan a meter en esa habitación, antes que no sentir nada, antes que estar aburridos, antes que estar sin hacer nada, van a preferir tocar un interruptor que les va a causar dolor. Un dolor pequeño, un dolor sencillo, un dolor que, como digo, no es mortal, pero que al fin y al cabo sigue siendo dolor. Y esto, el punto del cerebro reptiliano y el punto de que el ser humano prefiere sentir dolor antes que aburrirse, nos lleva a este tipo de situaciones. Situaciones en las cuales el mercado, independientemente de no formar grandes movimientos, de no cambiar la tesitura, de no cambiar el trasfondo de lo que está formando, por ejemplo, si analizamos el contexto que estamos viendo en criptomonedas, ¿qué es lo que estamos viendo? Un precio de Bitcoin bastante plano, independientemente de las idas y de las venidas, un activo como es la dominancia incrementando constantemente, 50, 51, 55, 60, 61, 65% de dominancia dentro del mercado de las criptomonedas, algo que no se veía desde hacía muchos años. Y unas altcoins que en comparativa con Bitcoin siguen devaluándose constantemente. Pues este escenario, que es el que tenemos a día de hoy, precio de Bitcoin estancado, dominancia subiendo, altcoins devaluándose versus Bitcoin, es el mismo que el que teníamos hace 3 meses, que el que teníamos hace 6, que el que teníamos hace 1 año, que el que teníamos hace 2 años y que el que teníamos y ya vamos para 3 años. Entonces, estamos viendo como el precio, en el caso de Bitcoin, sí, ha seguido subiendo, ha seguido escalando. Estoy hablando de el contexto general y del estancamiento de los últimos meses del precio, no de los últimos 3 años, ni mucho menos, pero el contexto y los motivos por los cuales podríamos actuar y podríamos tomar cartas en el asunto, moviendo nuestro capital, quitando dinero de Bitcoin y metiéndolo en otros activos, otras altcoins, lo que sea, no existe, sigue siendo exactamente el mismo que antes. Y esto nos obliga de alguna forma a tener que quedarnos quietos, pese a que no estamos programados para eso, ni en cuanto a supervivencia, ni en cuanto a gusto por el aburrimiento. Si miramos un momento y vemos, voy a poner así para que veáis la otra pantalla, aquí lo podemos ver, seguimos exactamente en el mismo punto que pues noviembre del año pasado. Estamos más cerca de llevar un año en el mismo momento, en el mismo precio y en la misma zona, que de llevar, pues, qué sé yo, 3 meses estancados, que ya sería algo importante. Y en términos mensuales, independientemente de que podamos haber visto este movimiento a la baja y este movimiento al alza, la realidad es que la estructura, técnicamente hablando, sí que va evolucionando, sí que nos puede ir dando pistas, pero en cuanto a contexto, en cuanto a movimiento, sigue siendo la misma. Aquí lo tenemos, y en gráfico semanal, 3/4 partes de lo mismo. Seguimos en la misma tesitura, seguimos en la misma zona, seguimos pasando lo mismo que pasamos en esta etapa de aquí, e independientemente de este movimiento a la baja y de este movimiento al alza, técnicamente hablando o numéricamente hablando, mejor dicho, en cuanto a revalorización del movimiento, hay inexistencia de oportunidades. Aunque hayas comprado o puedas haber comprado, pues qué sé yo, el 75.000, ahora mismo solo tienes un precio de Bitcoin que está en 104.000. Es decir, hay un 20% aproximadamente de revalorización, teniendo en cuenta que hayas comprado en el precio más bajo de todo este último movimiento de los últimos meses y que incluso hayas sido capaz de vender en el precio más alto. Con lo cual estamos viendo claramente cómo este tipo de estructuras, que pese a que no son habituales, han ocurrido en otros momentos. Hemos tenido momentos y pautas de mercado en las cuales han habido cambios importantes,
movimientos horizontales y giros repentinos, movimientos horizontales como el que tenemos ahora, movimientos horizontales como el que vivimos en mayo del año 2023, que duró hasta septiembre, octubre del mismo año. Pero cuando hay una estructura técnica que gira y que cambia, un contexto que nos añade algún tipo de motivo o nos da algún tipo de pauta para creer en un giro, sí que es cierto que podemos actuar, algo que de momento no ha ocurrido. Y este tipo de situaciones son las que provocan que haya personas que prosperan porque entienden que son momentos en los cuales lo mejor es no tocar nada, lo mejor es no cambiar, lo mejor es no comprar, lo mejor es no vender, y se desmarcan de otras personas que constantemente por querer hacer algo pierden dinero en todo tipo de situaciones. Aquí tenéis, bueno, aprovecho para enseñaros, esta va a ser la página web que voy a dejar abajo en el primer comentario fijado y la descripción del vídeo, simplemente para que podáis ver este vídeo que dura nada, 3-4 minutos y os podáis enterar de lo que quiero decir con el concurso. Y nada, ¿qué es lo que hay que hacer en este tipo de situaciones? Pues lo que hay que hacer es muy sencillo y es entender, darnos cuenta de lo que estamos viendo, de lo que está ocurriendo e intentar enfocarlo de una manera distinta. Si no podemos ganar dinero invirtiendo, si no podemos ganar dinero en el contexto de mercado en el cual tenemos porque ya nos hemos posicionado por X, por Y o por Z, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aprender, mejorar, entender mejor cómo funciona el mercado, entender mejor cómo funcionan otros mercados, intentar formarnos, si solo invertimos, intentar aprender trading, si hacemos trading, intentar aprender cómo funciona la inversión, si hemos invertido históricamente en Bitcoin y en Ethereum, pues buscar cómo funcionan las altcoins, buscar nuevos sectores, entender un poco y aprender, porque ante la falta de volatilidad y falta de dirección clara dentro del mercado es cuando mejor podemos aprender, es cuando más tranquilidad emocional y menos sensación de que se nos está escapando el tren, de que estamos perdiendo oportunidades de inversión, oportunidades de trading vamos a sentir, con lo cual dentro de esa calma, dentro de ese aburrimiento dentro de una habitación, es cuando mejor podemos asumir y mejor podemos aceptar ciertos conceptos que pueden venir desde cero, pueden ser totalmente nuevos, y ahora es cuando, si los absorbemos correctamente dentro de, como digo, ese espacio y esa tranquilidad emocional, cuando venga el movimiento, cuando venga el jaleo, no andaremos detrás del mercado, sino que podremos actuar en base a lo que ya habremos absorbido o a lo que ya habremos aprendido durante las semanas y los meses que hemos estado aprovechando la falta de dirección o la falta de consenso para adquirir habilidades nuevas y poder aplicarlas en un futuro. Yo es al menos como lo he enfocado siempre, es como lo sigo enfocando a día de hoy, es lo que me gusta hacer y es lo que creo que te da más herramientas a largo plazo para, como digo, poder vivir, poder ganar dinero, poder generar otro ingreso, poder rentabilizar o poder como mínimo protegerte contra la inflación, y es la práctica, el hecho de aprender, no solo cuando el mercado está pausado o poco claro, sino en cualquier momento, pero más aún cuando no tengo que estar tan encima para intentar capitalizar los movimientos que no existen, y este tipo de situaciones os digo que son ideales. Así que nada, simplemente quería hacer esta pequeña reflexión, este pequeño comentario. Abajo en el primer comentario fijado y la descripción del vídeo, pues además del enlace a esa página web del concurso, vais a encontrar otros enlaces de interés como cursos, tutoriales, formaciones, todo contenido 100% gratuito para que os sigáis formando sin necesidad de invertir vuestro dinero. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.